¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video más de aprendizaje a la primera. El día de hoy les voy a enseñar el verbo to be de la manera más simple que hayan visto. Yo les aseguro que después de este video, ustedes y sus hijos van a aprender el verbo to be y si no, me reclaman. Vamos a comenzar. Bien, primero debemos entender el significado del verbo to be. El verbo como tal, to be, viene siendo una composición de palabras. To be. Pero el verbo como tal únicamente es be, nada más. El to es como un acompañamiento porque todos los verbos al principio se les pone el to para expresar la escritura del verbo, pero en sí el verbo es be y el significado es ser o estar. Normalmente en los libros escuchamos y a los maestros que dicen el verbo to be, pero es importante que entendamos que el verbo en sí es be, que significa ser o estar. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, el verbo to eat. Es muy similar, en vez de to be, es to eat, que significa comer. Otro ejemplo, to run, que significa correr. Si se fijan, son los mismos ejemplos como el verbo to be, solamente que aquí es ser o estar. To eat es comer, to run es correr. Es exactamente lo mismo. Y bien, el significado del verbo to be ya dijimos que es ser o estar, que hace referencia, por ejemplo, a las siguientes oraciones. En el caso de ser, hace referencia, por ejemplo, a alguna profesión de una persona o a un adjetivo calificativo. Por ejemplo, yo soy un abogado, yo soy un maestro, ella es una doctora, él es un alumno. También adjetivos calificativos, por ejemplo, yo soy feliz, yo soy grande, yo soy inteligente. También hace referencia para que podamos identificarnos con nuestros nombres propios. Por ejemplo, ella es Margarita, él es Pablo, yo soy Jonathan. Y estar hace referencia a estados de ánimo y también a lugares. Por ejemplo, podemos decir, yo estoy en México, ella está en Londres, él es feliz, ellos están tristes. Bien, ahora debemos entender que el verbo to be siempre debe ir acompañado de un pronombre al principio. Aquí los tenemos. I, que es yo, you, que es tú, he, que es él, she, que es ella, they, que es ellos, y we, que es nosotros. Bien, también tenemos que saber que el verbo to be se representa en tres formas, que viene siendo am, are, is. Es decir, que el verbo be nunca se va a poner tal cual como be en los enunciados. Siempre se va a tener que poner en una de estas tres formas. Am, are o is. Y esto depende del pronombre que tengamos al principio. Dependiendo del pronombre, es el tipo de verbo to be que se le va a poner. Es una regla. Siempre va a ser igual, nunca va a cambiar. En este caso, por ejemplo, I siempre va obligadamente con am. You siempre va obligadamente con are. He va obligadamente con is. She también va con is. They va con are. Y we va con are. Es una regla gramatical que nunca va a cambiar. Es cuestión que ustedes se la aprendan de memoria tal cual. Bien, ya como de aquí los pronombres con el verbo to be como le corresponden. Y como dijimos, se pone I siempre va con am. Y se pronuncia I am. You siempre va con are y se pronuncia you are. He is. She is. They are y we are. Apréndanse esta regla, cuáles pronombres van con cuál verbo to be. Y como dijimos, nunca se pone el verbo be o to be. Siempre el verbo to be se va a convertir en esto. Así es como ustedes lo van a ver en los libros, en los ejercicios. Y con esto prácticamente ya tenemos la primera parte de cualquier oración que queramos formar. Por ejemplo, aquí ya dice yo soy o yo estoy. Aquí dice tú eres o tú estás. Él es o él está. Ella es, ella está. Ellos están, ellos son. Nosotros somos o nosotros estamos. Ya nada más vamos a complementar con lo que nosotros queramos poner. Y bien, aquí puse unos ejemplos de oraciones para que vean que únicamente le faltaba complementar para tener oraciones completas. Por ejemplo, I am Jonathan.
Yo soy Jonathan. You are intelligent. Tú eres inteligente. He is in Japan. Él está en Japón. She is happy. Ella está feliz. They are bored. Ellos están aburridos. We are busy. Nosotros estamos ocupados. Como pueden ver, esto que acabamos de hacer es el verbo to be en el presente simple. El verbo to be nunca se va a poner de esta manera, se convierte en esta forma y únicamente tenemos que identificar el pronombre que tengamos para saber qué forma se va a poner el verbo to be y enseguida ponemos lo que nosotros queramos complementar para la oración. Y también este verbo to be también lo podemos hacer negativo, es decir, en negación. Aquí puse otro ejemplo donde nada más le agregamos después del verbo to be, le agregamos not para que se haga de manera negativa. Por ejemplo, I am not Juan. Yo no soy Juan. You are not in Japan. Tú no estás en Japón. He is not happy. Él no es feliz. She's not busy. Ella no está ocupada. They are not intelligent. Ellos no son inteligentes. We are not in Mexico. Nosotros no estamos en México. Algo importante que deben de saber, y es una regla gramatical, es que no pueden cambiar los pronombres con los verbos to be. Por ejemplo, yo no puedo decir I is, no, siempre es I am. Tampoco puedes decir you is, tampoco, ni you am, ni tampoco puedes decir she are, no, siempre es en este orden. I am, you are, he is, they are, we are. Es regla gramatical del inglés. Bueno amigos, como pueden ver, este es el verbo to be de la forma simple y como pueden darse cuenta es muy fácil de entender con este método. Posteriormente les estaré platicando del verbo to be en pasado y en otras variantes. Pero bueno, hasta aquí la información del día de hoy. En los comentarios déjenme saber qué les parece esta forma de aprender el verbo to be. Esto fue todo, suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos en la próxima con más ejercicios.